¿Del qué? Vamos a pasar a la sección 2 del código de diseño de puentes, la norma de diseño de puentes. Eh, y acá la idea es tener unos criterios básicos de cuáles son los estudios previos que usted debe hacer, los mínimos de esos estudios previos. ¿Sí? Así cuando usted haga el diseño y si está en una oficina de proyectos y solo es consultoría estructural, pues usted hace esa parte estructural, pero usted va a necesitar otros datos o va a pedir unos datos o en algunos casos, y pasa, de pronto le van a decir haga este diseño o colabore con este diseño y usted debe decir, bueno, necesito A, B, C, D. No, asuma tanto y lo entregamos así. No, es que mire, aquí y aquí dice que necesito A, B, C y D. Y eso pasa, es increíble. Hay ingenieros que tienen sus oficinas de diseño y en estas épocas de la vida todavía hacen diseño de puentes sin un estudio de suelo. Asumen algo. Solo porque no incluyó eso no lo tuve en cuenta, no sé. Hay casos donde uno ve eso. Entonces, la sección 2, ¿sí? Además de darnos unas definiciones en el artículo 2.2, pues nos habla en general de todos los estudios previos que necesitamos. Y esos estudios previos, pues arrancan con, a ver, cambio aquí este cursor. ¿Sí? Unos estudios topográficos que definan el alineamiento de la vía. Se hacen una idea conceptual de cuál sería el puente. Se deben ejecutar investigaciones geotécnicas, ¿sí? Para estudiar todo el suelo, la roca, etc. Se deben hacer estudios hidráulicos también, donde el puente vaya a pasar sobre un lecho, un cauce. Estos alineamientos iniciales pues se van mejorando, se identifican tipologías potenciales para el puente. En algunos casos, luego de estas identificaciones pues se hacen las investigaciones geotécnicas porque ya uno sabe exactamente en dónde se tienen que hacer los SPT, los ensayos de penetración estándar y estudios de suelo, pero también toca tener en cuenta los planes de manejo ambiental, toda esta parte ambiental. Se hacen diseños preliminares, fase 1, se hace luego su diseño estructural, se generan los planos de construcción y se construye el puente. Así como esto puede ir cambiando, ¿no? Uno puede estar adelante, de pronto el estudio geotécnico detallado, usted lo hace acá, y en esta fase inicial se basa en estudios previos, históricos de la zona, si es que los hay, o empieza a correlacionar los mapas geológicos con algunas características básicas para estimar cuál podría ser el tipo de suelo de la zona. Nuevamente, el nivel de detalle depende de la importancia de la estructura. Hay que hacer más diseños iniciales, de pronto estudios geotécnicos al inicio y luego se complementan con otros. Depende mucho de la importancia de la estructura. Lo importante acá, por lo clave acá, si ustedes se fijan, es que no es solamente estructura, concreto, no. Usted tiene que estar comunicándose con otras especialidades, con el área de topografía, con el área de geotécnica, con el área hidráulica, con trabajadores sociales en algunos casos, con los ingenieros ambientales, luego con el contratista o luego con el ingeniero de proyectos, ¿sí? Porque en realidad pues estamos hablando de una estructura que no es solo el concretico, el puente, sino que abarca o esto hace parte de un proyecto más grande. La ubicación en general, el proceso, lo que se busca es que satisfaga una necesidad de ir de A a B para transportar cierto tipo de carga, pueden ser no sé, camiones, beneficios, servicios, etcétera, pueden ser personas, entonces hablamos de un vehículo peatonal o de cargas peatonales, perdón, ¿sí? Hay necesidades económicas, ingenieriles, sociales, ambientales, todos estos aspectos en sí uno no los diseña, cuando está en oficina, allá le llega la estructura, pero vuelvo y repito, tiene que tener en cuenta toda otra serie de aspectos. Por ejemplo, la parte de geometría del puente, usted tiene que estar bien vinculado al manual de diseño geométrico del INVIES.
Y allá, ¿qué aspectos va a tener en cuenta del manual de diseño geométrico del INVIE? El ancho mínimo de la calzada, que depende de la velocidad. Seguramente a usted, el ingeniero de tránsito y transporte, le entrega un ancho mínimo de calzada y como mínimo uno debería hacer un chequeo, ¿sí? Como mínimo, debería hacer un chequeo. Si me llegan con un ancho de una vía de 5.3 metros, al menos un chequeo acá, yo no veo ese ancho mínimo de 5.3 y ya podría empezar a interactuar con mis colegas. Las bermas, las pendientes, sí, también. Los andenes, las barandas, toca tenerlas en cuenta, diseñarlas. Eso lo hablaremos más adelante. Para el código está en la sección, el CCP14, esto está en la sección 13. El gálibo vertical, ustedes ven ahí, mientras ven ese video, lo que esté pasando ahí, miren lo que pasa cuando uno no deja un gálibo suficiente o cuando el camión no le presta atención a la señalización. Y la señalización también hace parte de la seguridad. Aunque no la define uno, pero sí la define, sí hay que proponerla. Entonces, el gálibo no es solamente un gálibo vertical, también hay gálibos horizontales que debemos cumplir. Y el gálibo no es solamente para cargas de tráfico, también hay un gálibo mínimo. Todo esto es tomado del manual del INVIES. Por ejemplo, sobre corrientes de agua, se requiere un gálibo de 2 metros mínimo. Gálibo es la altura libre, por encima del nivel de aguas máximas extraordinarias, el NAME, o cuando se espera que ese cauce transporte por eventos, flujo, etcétera, tronco, pues se aumenta el gálibo a 2.5. Y ahí hay otros gálibos que les agradezco a ustedes que lo revisen. Entonces, esto es como preliminar, ¿no? La parte de geometría, pero luego ya cuando uno empieza a hacer el diseño estructural, pues el diseño estructural está afectado fuertemente por los resultados de la investigación geotécnica y también por los aspectos hidráulicos. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de algunos puentes del proyecto del túnel del Toyo. Es un proyecto que está en Antioquia, ¿sí? Entre Cañagordas y Giraldo más o menos, por allá en Santa Fe, Antioquia. Son 17 puentes con diferentes tipologías, largos, cortos, típicos, no típicos. Tiene 7 túneles, 4.3 kilómetros de vías nuevas. Y en ese proyecto, pues, la base es los estudios topográficos, ¿sí? Eso se puede hacer con métodos convencionales, son los que ustedes de pronto aprendieron en el curso de topografía, pero también se pueden hacer con otros métodos que ya se empiezan a integrar en topografía, como el LIDAR. LIDAR es Laser Imaging Detection and Ranging. Las ortofotos, ¿sí? Fotos que se van acomodando ortogonalmente. También tenemos información de mapas digitales de elevación de terreno. O los VANs. Un VAN es un vehículo aéreo no tripulado. También podemos empezar a recolectar información de estos estudios topográficos. ¿Qué quiere usted al final de esto? Pues lo que usted quiere es, además de las curvas de nivel, ¿sí? Es detectar imágenes, elevaciones de terreno, fotografías para ver si en esa zona hay fenómenos de remoción en masa, si hay erosión controlada o no controlada, si hay fenómenos de socavación que sean visibles a partir de esa información. ¿Sí? El estudio topográfico nos deberá decir eso, no es solamente curva de nivel, chao. Y uno ve las curvas de nivel, ve algo raro, y si no hay una fotografía o un modelo digital del terreno, pues queda difícil saber por qué las curvas de nivel ahí están tan raras. Y nuevamente, no es que como ingeniero yo me debo preocupar mucho por eso, las curvas de nivel me las entregarán para hacer la implantación del puente, pero sobre todo cuando el ingeniero de tránsito y transporte defina la calzada y todo, pues también necesita esa información. Los estudios geotécnicos también son importantes. Estos estudios geotécnicos están en la sección 2.4.
Entonces, Jenny, por favor, compártenos pantalla y dinos qué dice la sección 2.4 de los estudios de técnico. Jenny, Señor, ¿si estás profe, por ¿me acá escucha? o no? Señor, ¿Si estás por acá o no? no, profe. ¿Por qué, Jenny? Cuéntame. Explícame por qué si estabas en la clase no estabas en la clase. Profe, es que tengo problemas con el sonido, es como que me escuchas, es como que... Pero si estabas acá en la clase o estabas haciendo otra actividad. No, profe, pues estoy acá, pero es que hacer el computador no me colabora. Estoy tratando de tomar apuntes. Veo. Jason. O no, Jason no, Emmanuel. Sí, señor. Porfa, compártenos la sección 2.4 que dice el CCP-14 respecto a la investigación geotécnica. Permítame. ¿Sección qué? ¿Me repite, profe? 2.4. Ok. Pero ya puedo empezar entonces a compartir. Listo. ¿Desde ahí, profe? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, general. Una investigación del subsuelo, incluyendo perforaciones y ensayos de suelos, debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones del artículo 10.4 para proporcionar información pertinente y suficiente para el diseño de unidades de la subestructura. Debe considerarse el tipo y el costo de las cimentaciones en los estudios económicos y estéticos para la selección de alternativas de puente y su localización. Estudios topográficos. ¿Sí? La topografía actual del sitio del puente se establece a través de mapas en curvas de nivel y fotografías. Dichos estudios deben incluir la historia del lugar en términos de movimiento de masas del terreno, erosión de suelo y rocas y el curso de las vías acuáticas. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. ¿Sigo compartiendo o hasta ahí? No, no. Ok. Permíteme ahora compartir mi pantalla. Bien, entonces, lectura obligatoria, esta es la segunda del día. Los estudios técnicos nos dicen vaya a la sección 10.4 y analice cuáles son esas disposiciones para información pertinente y suficiente. Entonces les dejo esta lectura obligatoria, sección 10.4 de la 10.4.1 a la 10.4.5, completa, ¿no? Estas 5 secciones. Pero básicamente aquí lo que hacemos son exploraciones del subsuelo. Esas exploraciones se hacen con métodos in situ o pueden ser con métodos geofísicos, se pueden hacer perforaciones y bueno, los estudios geotécnicos también tradicionales. ¿Qué es lo que busca usted? Detectar formaciones geológicas, espesor de las unidades de suelo y las ubicaciones, propiedades de diseño, ¿m? Niveles freáticos, topografía de superficie y consideraciones locales, si usted tiene suelos licuables, expansivos, eh, coluviones, erosión, etcétera, etcétera. Número mínimo de sondeos, tabla 10.421, allá ustedes cuando hagan esta lectura lo revisarán, y las pruebas de laboratorio que toca hacer están en la sección 10.4.3 del código. Entonces, queda de tarea esta sección. Yo asumo que, como todo es obligatorio, que ustedes la van a hacer y lo vemos como si lo hubiéramos visto acá. Si hay alguna duda, pues me preguntan. Entonces, para el proyecto que estamos mirando, estos son algunos de los resultados. Ustedes ven acá un mapa geológico con todas las formaciones. Esto que está aquí es la vía del proyecto, ¿no? Ustedes ven que hay una serie de fallas que son activas, de hecho.
Esto es más que todo información geológica. Aquí está la falla Cañas Gordas, algunos eventos sísmicos que han ocurrido en esa zona, y cuáles son los estudios de sitio geotécnicos que se hicieron. Entonces se hacen perforaciones, sobre todo cuando ya se sabe un poco más que aquí se requiere un puente y que típicamente este puente va a ser de luz corta, luz grande y que aproximadamente la luz es de 100 metros, entonces la pila 1 va acá y la pila 2 acá, pues ahí se hacen perforaciones y con esas perforaciones se toman muestras y se obtienen propiedades, todo lo chévere que ustedes allá aprendían en mecánica de suelos. Pues la idea, toda la gradación, límite plástico, límite líquido, método Casagrande, todo, ¿cierto? Y además de eso, pues la idea es obtener una capacidad portante de ese suelo. Aquí, por ejemplo, para este puente de Viga y Loza, tiene una luz aproximada de 16 metros, se hicieron dos estudios, dos perforaciones, dos ensayos, estos son SPTs, y aquí se mira ensayos de profundidad de 20 metros hasta 20 metros, hasta que llegaron este es más un depósito, sí, es un depósito fluvial, ¿sí? Suelo cuaternario, sedimentario, y hasta aquí, hasta que llegó a otra formación. Acá también se está mostrando para otro puente, dos, ¿sí? Dos estudios, esto ya un poco más profundo, 20 metros, y este de acá 16 metros, pero a pesar de eso los pilotes fueron más altos, 25 metros. Generalmente esto eh, se hace de pronto aquí, hay suficiente capacidad, pero de pronto el diseño del pilote condiciona que usted embeba o empotre más el pilote. Entonces cada una de esas perforaciones estará bien indicada, ¿sí? Ojalá lo ideal es que sean cerca a la cimentación que usted va a colocar. Fíjense, aquí de pronto se hicieron acá y acá, y la cimentación de pronto estuvo un poquito más lejos, pero la idea es tener una estimación primero de cuál sería este perfil, estas formaciones que están acá, y luego obtener eh, propiedades de diseño. Miren que en este puente, por ejemplo, va una falla. Aquí, esto lo que ustedes ven aquí es una falla que es activa. Esto es lo mismo también. Entonces, al final, esto no lo vamos a hacer nosotros, para eso está un geotecnista, pero nos interesan datos como la velocidad de onda promedio, nos interesan datos como peso específico, coeficiente de fricción o ángulo de fricción, cohesión. Nos interesan algunos datos como la capacidad en el caso de pilotes, capacidad portante de punta, de fricción, capacidad de compresión estática o cuando se incluye el sismo también. ¿Sí? Tracción, cuál es la tracción máxima que podría resistir ese pilote en función del diámetro, en función de la zona confinada, empotrada. Y también el geotecnista nos hará una recomendación del espectro de diseño, sobre todo cuando se hacen estudios locales de sitio. ¿Sí? Lo mínimo que uno debería usar es el espectro de diseño establecido en el CCP14. Ese es el mínimo. Ya cuando hay estudios locales, esos estudios locales me sirven a mí para, con esta velocidad de onda, clasificar el suelo y con los resultados de los ensayos de SPT, clasificar el suelo, y en función del suelo, pues yo miro, este es un perfil tipo ABC y este es el espectro. ¿Sí? Y este también lo recomienda el geotecnista, pero uno puede hacer su verificación. Voy a parar acá, en realidad no nos queda mucho, bueno, más o menos sí, pero voy a parar acá. Entonces, para la próxima clase, les agradezco, yo les dije que para la próxima clase ya la sección 2 ya ustedes la debieron haber digerido. Vamos a estar hablando de algunos aspectos importantes, vamos a continuar con los estudios geofísicos, pero también luego vamos a hablar de los estudios de hidráulica e hidrología, no al detalle, yo no soy experto en eso y no pretendo serlo, pero hay una información mínima que usted necesita conocer, ¿sí?
Estamos en este curso, un curso de diseño de fuente, la parte estructural, eso lo vamos a ver en detalle. Y hay otra información y otros aspectos que usted mínimo debe conocer. Y no es que de memoria sepa que necesito A, B, C, D, F, G, no. Eso está el código, ¿sí? Para eso está su norma. Entonces, lo mínimo que yo espero de ustedes, lo mínimo es que sepan dónde consultar, en qué parte está. Si yo le hablo de cuántos ensayos debe hacer para este puente, perforaciones, que usted sepa a dónde ir. Y si yo le hablo de cuál sería el gálibo mínimo o cuál sería el periodo de retorno del evento de inundación para definir el NAME o el NAMO, que usted sepa, el código dice que debe ser un periodo de retorno de tantos años, ¿sí? Pero entonces que lo consulte. Eso es lo mínimo que yo espero de usted, lo mínimo. Yo no espero que sean expertos en transporte, en hidráulica, ¿no? Yo no espero eso. Para eso usted después define su camino de vida y su estilo de vida y lo que quiera hacer. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de estos otros aspectos y seleccionaré aleatoriamente a algunos de ustedes para que me comenten cómo se relaciona lo que veamos con los estudios requeridos en los proyectos tipo 14 que les comenté que también fueran leyendo. ¿Es claro eso? Sí, señor. Bien. Eso, profe. Listo, entonces, Sí, señor. bien, muchachos, entonces nos vemos el viernes. Por ahora que tengan buen provecho y que tengan una muy buena semana y sigámonos cuidando. Cuídense mucho. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.